Por favor, arregla tus conflictos utilizando las ventajas de la mediación en materia laboral. Si yo salgo afectado, es decir, en el laudo a mí me condenan, de nuestra facturación yo te voy a descontar la condena del laudo. Yo salía demandado y con toda la tranquilidad del mundo, yo llegaba a la junta y en la demanda le decía al trabajador, te pago tu indemnización, con la copia del convenio se la descontaba al contratista. Así que por abusón, muchas veces poder llevar un arbitraje de punto a fin puede durar meses. Todavía ni firmo el contrato y la persona no ha terminado de completar el dinero hasta para darme el depósito. Bueno, yo ya tengo una lectura que esa persona probablemente vaya a estarse retrasando con pagos en las rentas. Habrá que poner algunos candados. Ahí la recomendación es que tengas un contrato sólido. Hola, hola mis queridísimos amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Reencuadre, Mediación para ti. Les habla su mediador Norberto Valladares, mediador del Instituto de Mecanismos Alternativos de aquí del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El día de hoy tenemos un gran invitado que nos va a platicar un poquito sobre el tema de la mediación, pero desde otro ámbito, otro ambiente que no es muy común que lo platiquemos en este espacio, pero que les va a sonar muy interesante. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Alberto Soto Certuche. Él es abogado, consultor de diversas dependencias, también es conferencista, mi estimado doctor Carlos Alberto. ¿Cómo ha estado? Bienvenido al programa de Reencuadre. Me gustaría que le diera la bienvenida a todos nuestro auditorio que nos está escuchando, nos está viendo en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y todo tipo de circunstancias. Bienvenido, mi estimado doctor Carlos, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, muy honrado por la invitación. Un saludo a tu auditorio y espero que les sea de utilidad esta charla que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, mi estimado doctor. Fíjese que platicando con el doctor Carlos fuera del aire, estábamos hablando de un tema muy interesante porque pues él es de profesión abogado, sí, pero se dedica en el ámbito empresarial, en el ámbito de corporaciones muy importantes, por ahí dentro de su currículum, que más adelante los vamos a estar por ahí compartiendo con ustedes una pequeña semblanza, porque tiene una amplia experiencia dentro de la abogacía. Pero tenemos por ahí la información, doctor, de que usted implementó o inauguró 3 plantas cementeras. ¿Qué nos puede platicar así muy encimita para que lo conozca un poquito más el auditorio de estas 3 plantas que tuvo esta oportunidad de pues inaugurar o implementar o estar detrás de la implementación de estas plantas y de ahí poder partir sobre el tema que ahorita les vamos a comentar? Sí, gracias. Mira, te platico brevemente. Dentro de mi haber profesional me tocó participar como abogado interno dentro de empresas de la industria del cemento. Entonces, me tocó construir 2 plantas de cemento, una en el estado de San Luis Potosí, otra en el estado de Veracruz y una tercera en el estado de Hidalgo. De estas tres plantas de cemento me tocó participar desde la autorización de la inversión internamente como empresa, como corporativo, de cómo bajar el recurso, realizar todas las actividades operativas dentro como abogado para la obtención de permisos, licencias, regularización de terrenos, adquisición de terrenos en materia agraria, negociaciones precisamente con las comunidades y las personas que se iban a ver involucradas para poder constituir estos centros de negocios que son pues muy abundantes en cuanto a problemas legales, ¿no? Claro. Entonces, hasta entregar llave en mano pues al director de cada una de estas plantas. Uno pensaría, doctor, que implementar una planta cementera, pues uno la ve ahí, la planta ya construida, ya puesta, ya trabajando y demás, pero sabemos que detrás de todo esto pues hay una serie de cosas, que es lo que platicamos precisamente ahorita fuera del aire con el doctor. Son muchos, como manejamos ahorita, muchos ingredientes del pastel, ¿no? Claro. Muchos ingredientes que debemos de tomar en cuenta para que esto pueda funcionar, y muchos de ellos estuvo a cargo el doctor Carlos Alberto con ayuda de especialistas, nos estaba comentando, pero la mayor parte involucrándose dentro de todos estos temas. Pero una parte importantísima, doctor, que estamos platicando es en el tema de la negociación. En el tema de platicar con las personas que se van a encargar de implementar estas plantas, en el tema de las personas que les gustaría vender o negociar con las personas que no quieren vender y quieren hacer otro tipo de circunstancias, por ejemplo, con el tema de agrario, ¿no? Con los terrenos agrarios y ese tipo de circunstancias. ¿Cuál fue su experiencia dentro de esa logística para poder llegar ya a la implementación de toda esta planta para que el público lo conozca? Sí, mira,
Lo primero que se hace para obtener la factibilidad de un negocio como este o de esta naturaleza es, primero tenemos que hacer un estudio socioeconómico de la comunidad a la que nosotros vamos a llegar a implementar o a instalarnos, ¿no? Tenemos que saber quiénes son nuestros vecinos. Importantísimo. ¿Cuál es la densidad poblacional? ¿Qué tipo de habitantes son los que están ahí en el sector? Si mis vecinos, utilizando esa expresión, solamente son agricultores, son tierras de labor para consumo personal, o simplemente, pues sí, son ejidatarios, hay dueños, hay propiedad privada y los tienen como ranchos ocasionales o terrenos heredados. Entonces, primero hacemos un estudio socioeconómico y un estudio poblacional previo a ir a tocar la puerta y definitivamente menos vamos a mover una piedra, ¿no? Claro. Entonces, primero tenemos que revisar eso, conocer las costumbres de la comunidad y en función de eso, ahora sí, irnos a presentar con cada uno de los actores y cada uno de los personajes de esas comunidades. Y te voy a citar algunos ejemplos. Cuando se trata de algún ejido, bueno, pues hay que ir con el comisariado ejidal. Claro. El presidente, el secretario, el tesorero y todos los vocales que forman parte de este ejido, conocer la lista y los integrantes del ejido. Previo a presentarnos, hoy hicimos un estudio ante el Registro Agrario Nacional para ubicar quiénes son los titulares y obviamente poder saber con quién nos vamos a dirigir. Claro. Como parte de esto se les va a exponer el proyecto, les platicamos un poco del proyecto de cuáles son los beneficios que se va a brindar a la comunidad, qué tipo de desarrollo es el que se va a venir y también hay que ser honestos, cómo vamos a afectar de alguna o de otra manera y en qué plazo vamos a afectar la tierra. Pues sí. Si solamente vamos a utilizar algunas áreas de ellos como camino o como derecho de paso, derecho de vía para la entrada y salida del transporte de la materia prima, o en su caso, si de plano sí vamos a ocupar y necesitamos que nos vendan el 100% de sus terrenos, porque en esos terrenos se encuentran posibles yacimientos o solamente son terrenos estratégicos porque ahí se va a construir una báscula, ahí se va a construir una bodega, por ahí va a pasar la línea del tren para los furgones de ferrocarril que van a transportar el cemento. Entonces, forma parte del estudio. Ahora, ya que conocemos a la comunidad, también tenemos que visualizar cuáles son sus costumbres. Claro. Por decirte, en el estado de Hidalgo me tocó una experiencia que la comunidad cerquita de donde iba a instalarse la planta de cemento, no sobre esa superficie, pero el ejido vivía de una actividad económica porque había un pozo de agua y lo usaban como balneario. Entonces ahí las negociaciones fueron encaminadas a que, obviamente como nosotros teníamos el equipo, la maquinaria, el cemento, obviamente, teníamos varilla y todo para la construcción, pues tuvimos negociaciones y acuerdos con estas comunidades para fortalecer su actividad comercial. Entonces, oye, yo ya voy a pasar la máquina por aquí, dime qué quieres hacer y te ayudo y te hago un revestimiento, te aplano la tierra, te traigo cemento para que tú construyas habitaciones, puedes construir un hotel, puedes construir un área de comedor. Por decir, nosotros usamos contenedores dentro de la industria del cemento para transportar. Pues algunas piezas de algunos equipos. Para nosotros pudiese ser considerada como basura y lo vendemos por kilo. Pero para la comunidad puede representar el desarrollo de una actividad comercial. Entonces, con la empresa que teníamos de herrería, que usaba soldadura, obviamente soldadura industrial, toda esa pedacería que sobró de acero la utilizamos para construir andamios, para construir, fíjate, llegamos al grado de poner un corredor gastronómico. Así como si vas aquí a Villa de Santiago, que se ven todos los puestos. Sí. Bueno, con el material que nosotros pudiéramos considerar como sobrante, nos permitió construir alrededor de unos 40 locales comerciales a pie de carretera en las posiciones dentro de los terrenos de ellos, obviamente con techo, con infraestructura, con cemento, para que pudieran ellos instalar
ese corredor gastronómico y pudieran ellos desarrollar una actividad comercial. Obviamente vendían comidas, ¿para quiénes? Para los mismos empleados de la construcción de la fábrica. Más o menos una construcción tiene alrededor de unos 4,500 empleos indirectos. Entonces, pues imagínate llegar con una actividad comercial para la comunidad, pues se beneficia, ¿no? Aparte de eso, como uno de tantos acuerdos, también a la hora que conocemos a las familias que viven ahí, sabemos de sus capacidades y nos topamos con que uno de ellos está estudiando una carrera técnica. Bueno, podemos ofrecerle empleo dentro de, a lo mejor dentro de la empresa, si existiese algún puesto con esas características, o también a través de uno de nuestros proveedores. Entonces, se vuelve una comunidad y una grata vecindad. No, y es lo que conocemos dentro de la negociación como ganar-ganar, ¿no? Sí, ganan todos los involucrados, se sienten satisfechos, se involucran también dentro del proyecto, ¿no? Y entonces sale beneficiado a la empresa, sale beneficiado a la comunidad, y es donde se logra esta buena comunicación entre todos, ¿no? Mira, que es lo más importante. Sí, definitivamente. Ahora te voy a dar un giro un poquito. Dentro de los permisos que tiene que utilizar una cementera se encuentra la manifestación de impacto ambiental, el estudio técnico justificativo y el cambio de uso de suelo forestal. A la hora que tú vas a ejecutar estos permisos como parte del programa de recuperación ambiental, te piden que se ahuyente la fauna, pero también que se recolecten especies de interés. Entonces, por decir, en San Luis Potosí recolectábamos cactáceas y había un catálogo de tipos de cactus que eran protegidos y que nosotros teníamos que recolectar. Entonces, nosotros como empresa contratamos a toda la comunidad y a nuestros vecinos, no nada más a la comunidad donde se impactaba directamente la cementera, sino a los vecinos y a los ejidos aledaños, porque ellos conocen la zona, conocen la tierra, ahí viven y conocen las plantas. Entonces invitamos y se les pagó y se les contrató para que nos ayudaran a no solamente a recolectar las cactáceas, sino a darle seguimiento a estos programas ambientales, porque al final de cuentas yo podía haber llegado con una replantación, con una planta con ciertas características y no iba a pegar por las condiciones de la tierra, humedades. Y ellos nos dicen, bueno, esta planta no, pero estas sí se pueden dar y sí pueden llegar a recuperar el suelo. Entonces, como parte de las negociaciones, pues también el derecho ambiental nos exige ciertas obligaciones como industria, que a la hora de la hora involucramos a las comunidades dentro de estas negociaciones y apoyamos a fortalecer la economía de las mismas. Importantísimo, porque volviendo al mismo tema, todos salen ganando en esa circunstancia, ¿no? Y qué mejor que la empresa se acerque con esta comunidad que es experta en ese tema, ¿no? Y hablamos ahorita de tema de a lo mejor de plantas o de naturaleza, pero quiero pensar que pasa lo mismo con el tema de a lo mejor una especie en peligro de extinción que se encuentra en la zona, o ese tipo de circunstancias se manejan el mismo criterio, quiero pensar, ¿verdad? Sí, incluso, por decir, hay comunidades pues que viven de vender, precisamente van al monte, recolectan algunas cactáceas. Te doy un ejemplo, el peyote. En esa zona en San Luis Potosí, ya el peyote pues está regulado, que está prohibido incluso por el Código Penal. Entonces mejor lo recolectamos, lo poníamos a disposición de la autoridad. Claro. Las personas seguían ganando dinero y se evitaban de estar involucrados en un tema penal. Claro, no, definitivamente. Y a ver, todo esto está detrás de una implementación de esta naturaleza de una planta cementera, que es lo que nosotros no conocemos, todo lo que tienen que hacer. Pero un tema muy importante que a la racita le va a interesar bastante, doctor Carlos, que estamos platicando también, es que todo este tipo de negociaciones, de permisos, de gestiones dentro de lo que usted se encarga o se ha encargado de hacer dentro de estas plantas, hay un tema muy importante que son los contratos, ¿no? Los contratos que son la materia prima que nosotros como abogados tenemos que implementar y revisar detalladamente para que podamos tener un buen sustento y un buen respaldo en dado caso, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de que un buen contrato puede evitarnos cualquier tipo de obstáculos para la implementación de cualquier proyecto, sobre todo en estos temas tan importantes? Sí, mira, te doy dos
te doy dos modelos o dos situaciones. Con algunos proveedores, obviamente los que sabíamos que tenían más densidad o rotación de personal, que sabíamos que pudiesen venirse futuros conflictos laborales por los motivos que pudieran suceder como en cualquier trabajo, ¿no? Nuestros contratos con los proveedores traían una cláusula de penalización laboral donde, de una manera muy, muy sencilla te la explico, decía, mira, si tú, obviamente, punto número 1, pues los trabajadores son tuyos. Claro. Punto número 2, tú y yo tenemos pues un contrato. Y ahora sí, si tú tienes un problema, un conflicto laboral con tu trabajador y el trabajador me demanda a mí, obviamente pues yo soy ajeno a esa relación laboral. Pero al final de cuentas, yo te invito, porque yo soy una empresa que no tiene problemas, soy una empresa sana, te pido que tú concilies y te dejo en libertad que tú lo hagas y negocies y por favor arregla tus conflictos utilizando las ventajas de la mediación en materia laboral, es la fase de la conciliatoria. Claro. Pero en dado caso que no lo hagas o que no se logre una conciliación y si yo salgo afectado, es decir, en el laudo a mí me condenan, de nuestra facturación, yo te voy a descontar la condena del laudo. Ok. Entonces, puede ser un poco agresiva esa cláusula, pero al final de cuentas, yo podía advertir en muchos eventos que el trabajador sí tenía la razón, que el trabajador verdaderamente fue violentado en sus derechos y a mí yo salía demandado y con toda la tranquilidad del mundo, me tocó hacerlo varias veces, yo llegaba a las juntas, antes no estaba el sistema de justicia laboral que tenemos ahorita, yo llegaba a la junta y en la demanda le decía al trabajador, yo te pago, o sea, porque yo estoy consciente que sí te están violando tus derechos, te pago tu indemnización. Con la copia del convenio se la descontaba al contratista así que por abusón, por agredir al trabajador. Entonces implementamos ese tipo de mecanismos. Y ahora hay otros mecanismos como son las cláusulas arbitrales. Muchos abogados acostumbran usar cláusulas sencillas de un par de renglones donde de manera general solamente dicen que en caso de conflicto, previo a ir a un litigio, se someterán al arbitraje. Exacto. Y eso es válido, está perfecto, y con esa cláusula es suficiente para bloquear una contienda judicial. Pero al final de cuentas, muchas veces poder llevar un arbitraje de punto a fin puede durar meses y puede durar también, no me atrevo a decir que lo mismo que un litigio, pero puede durar también mucho tiempo un problema arbitral o poderlo solucionar. Claro. ¿Cuándo lo pueden prever? Cuando lo puedes prever. Ahora, desde el propio clausulado, desde la redacción de tu cláusula arbitral, la propia ley te facilita y te autoriza que tú puedas establecer las condiciones de cómo te gustaría llevar tu arbitraje. Te voy a dar un ejemplo. En el Código de Comercio hay un artículo que es el 1423 que dice pues que la voluntad de las partes podrán establecer las reglas de cómo se va a llevar el arbitraje. Ahora, recordemos que hay un principio general del derecho que es el pacta sunt servanda y en relaciones comerciales el artículo 78 del Código de Comercio dice que la voluntad de las partes es ley. Lo que las partes acuerden, pues prácticamente está consolidado. Si tú agarras el artículo 78 del Código de Comercio y lo pones enfrente, así, uno a uno, con el 1729 del Código Civil de Nuevo León, dicen lo mismo. Nada más cambia el número del artículo y el nombre de la ley. Al final de cuentas, ¿por qué toda esta referencia o números de artículos? Porque tú dentro de tu misma cláusula arbitral puedes poner el nombre del árbitro al que tú deseas someterte. Puedes decir, queremos un árbitro, 2 árbitros, 3 árbitros, tú lo puedes señalar. Puedes establecer una institución arbitral desde el propio contrato. Dices, en dado caso que tú y yo tengamos una diferencia, nos vamos a ir, ejemplo, al Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, al Centro de Arbitraje de México, a cualquiera de estas dependencias o con un árbitro específico, con nombre y apellido. Podemos establecer los honorarios. Podemos establecer plazos legales, podemos establecer
dicho de una manera a lo mejor muy didáctica, ¿cuál va a ser mi procedimiento arbitral? Lo puedo pactar desde el mismo contrato. Ya. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, el tipo de negocio con el que tú vas a tener una relación comercial, tú puedes establecer las bases, las reglas, los plazos y todas las condiciones de cómo quieres que se desarrolle un arbitraje o tu cláusula arbitral, sin andar a ciegas, simplemente con una cláusula netamente abierta que no te dice nada más que la pura voluntad de irte al arbitraje, exactamente. Y vas a llegar pues a lo mejor con una expectativa errante, y a la hora que te sometes a un procedimiento arbitral te puedes ver en un conflicto de 4, 5, 6 meses para obtener un laudo arbitral. No, y sobre todo ir preparando ese terreno, porque obviamente cuando nosotros hacemos un contrato, pues la intención es cumplirlo, ¿verdad? Jamás Claro. va a ser incumplirlo. Y yo creo que a lo mejor ahí nuestros colegas, algunos colegas que están ahí afuera, pues lo hacen con esa intención. No, hombre, no creemos que vayamos a irnos a arbitraje, vamos a agregar esa cláusula, ¿no? Pero no, es todo lo contrario, es curarse en salud para agregar este clausulado dentro de este mismo contrato, ir preparando el terreno por en dado caso se llegase a presentar esa circunstancia, ¿no? Y como bien lo dice usted, evitarnos todo el procedimiento que conlleva esa circunstancia e ir preparando ese terreno. Pero es muy interesante que desde esa cláusula podemos estipular la dependencia a la cual vamos a acudir, y sobre todo también señalar el árbitro, los árbitros que van a estar interviniendo dentro de este proceso. O sea, eso es muy interesante también, ¿no? Sí, puedes establecer hasta auxiliares para el árbitro. ¿Cuántos días le das tú al árbitro para que tenga que sacar el laudo? Claro. Tope de honorarios, si va a viajar, tope de gastos, hasta los montos de dinero lo puedes pactar. Absolutamente todo detallado lo podemos pactar ahí. Lo puedes convenir dentro de tus cláusulas arbitrales. Obviamente, tú ahorita acabas de tocar un tema muy, muy fino. Los contratos se elaboran con la intención, pues con buenas intenciones de que todo va a funcionar. Claro. Y pues que nadie estamos dispuestos a incumplirlo, ¿no? Pero al final de cuentas, como un asesor legal, se le tiene que decir a la persona, en este caso a las personas que van a firmar el contrato, debemos de especular qué pudiera pasar. Claro, sí. ¿Cuál es el peor escenario? Si algo sale mal, bueno, ¿hacia dónde vamos? Exactamente. Bueno, entonces tú tienes como asesor legal, tienes la facultad y la ley te lo permite que puedas establecer todas las reglas contractuales de cómo quieres que se haga tu arbitraje. Lo puedes delimitar, lo puedes etiquetar, lo puedes hacer chiquito, mediano, grande, obviamente siempre dentro del parámetro de que te permite la misma ley, pero lo puedes realizar. Entonces eso a ti te garantiza, como asesor legal, tener una efectividad sustancial a la hora de que se venga un conflicto verdadero. Exacto. Porque hiciste un buen contrato, un contrato sólido, y desde la firma tú ya hiciste una previsión sustancial que en caso de un conflicto, tú tus asuntos ya sabes que lo sacas en 1 mes y medio. Definitivamente. En lugar de 4 meses, 5 meses. Ahora, si todavía se concluye con un laudo condenatorio, tienes que ir a instancia judicial a litigarlo y hacer la validación del laudo. Entonces, muchas veces las buenas negociaciones terminan en la mesa, no se llegan a un tribunal. Claro. Entonces es más fácil negociar con una sentencia a 1 mes, mes y medio, que una sentencia de aquí a 4, 5, 6 meses. A lo mejor ya la otra contraparte ya se insolventó. Sí, exacto. O la otra parte ya se le vinieron algunos conflictos de otra naturaleza y a ti te va a mandar a la fila. Sí, como sí, acreedor en segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar. ¿Sí me explico? Entonces, definitivamente. esa parte pues no la podemos prever desde que firman las personas, pero sí pudiéramos nosotros prever tener buenas condiciones jurídicas para que en caso de un conflicto, si la negociación no se logra en la manera deseada, puedas tener un buen soporte.
Definitivamente, nosotros lo vemos como una especie de paracaídas, ¿no? Para en caso de que suceda algo y lo tenemos ahí puesto y poder pues caer suavecito, ir manejando ahí el terreno lo más que se pueda. Doctor Carlos, muchas gracias, se nos está acabando el tiempo de esta entrevista. Es muy interesante el tema que usted nos trae el día de hoy. Nos gustaría que no fuera la primera entrevista, quisiéramos que estuviera más seguido aquí con nosotros. Este programa de Reencuadre del Tribunal Superior de Justicia tiene abiertas las puertas para usted, para que pueda venir a platicarnos sobre toda su experiencia dentro del tema de los contratos, dentro del tema de la negociación entre empresas, implementación de plantas y demás. Y me gustaría pues a lo mejor que brindar unas palabras a nuestro auditorio para que se pueda interesar un poquito más en el tema de la negociación, mediación, arbitraje y ese tipo de circunstancias. ¿Qué le gustaría compartir? Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y a todo tu auditorio. El primer mensaje que me gustaría darles es: siempre hay que tratar de prever futuros escenarios, supuestos que pudieran presentarse, y en función de eso vas a poder tener una claridad a la hora de obligarte, a la hora que vayas a firmar algo, y también te va a permitir tener una sensibilidad a la hora de poder negociar con la otra parte. Si yo desde ahorita, te voy a dar un ejemplo muy simple. Si yo voy a hacer un contrato de arrendamiento con alguna persona porque voy a rentar una propiedad, todavía ni firmo el contrato y la persona no ha terminado de completar el dinero hasta para darme el depósito, bueno, yo ya tengo una lectura que esa persona probablemente vaya a estarse retrasando con pagos en las rentas. Entonces, desde la firma del contrato habrá que poner algunos candados, o tú también ya tienes que tener la sensibilidad de que te va a estar fallando 2-3 veces probablemente. Entonces, ahí la recomendación es que tengas un contrato sólido que te pueda proteger. Y sobre todo siempre tratar de buscar una asesoría legal profesional. No, definitivamente el buscar los asesores que se encargan y son expertos en estos temas sería lo más recomendado para todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias de nueva cuenta, mi estimado doctor Carlos Alberto Soto Certuche. Tiene las puertas abiertas dentro de este programa para las veces que usted quiera acudir a platicar sobre estos temas. Recuerden que nos estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en TikTok y en todas las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Por ahí nos van a ver más seguido. Esto fue Reencuadre, mediación para ti. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Muchísimas gracias.